Alicia Jorgensen, Alicia Johansen. Bienvenida a este podcast, Alicia. gracias. Alicia, cuéntanos en resumen, ¿cuántos años llevas en Dinamarca? En Dinamarca, más de 65 años. Wow. 65, ¿Qué se dice un 6 y un 5? 65, 65. 65. ¿En Ya, qué año entraste a Dinamarca? ya, ese es el problema. Que tengo problemas, es que ya, en 1961 en 1962. Es Estoy, decir, estoy llegaste ahí que justo ya, cuando la más o revolución. menos, ya, Claro, ya, porque ya, unos meses después me fui. Ya, sí. ya. Seis, Alicia, 7 meses después que llegó la revolución, después de Cuba. So, so, ¿qué fue lo que dejaste en Cuba cuando saliste la primera vez? ya, dejé mi mamá, mis hermanos, dejé a mi hijo en Cuba, Ajá. ya. Pero mi papá dice que era rebelde que yo me fuera. Tu papá lo decía. Mi papá me decía, vete. Él mismo te decía, vete, Mi que papá, esto no. esto no sirve. Ya. Y tu papá estaba claro, Alicia. Eso no sirve. Pero mi marido quería quedarse en Cuba. ¿Ah, sí? Pero si se quedaba en Cuba, no podía regresar a Dinamarca. Sí podía regresar si él pagaba lo que le costaba. Sí. Sí, porque eran otros tiempos, en el año 60 y Ya. Si él 60. venía ahí que tenía que pagar a la regalía, ¿sí? El dinero. Alicia, ¿sabías tú a lo que venías? Nada, Ni te imaginabas ni me las imaginas. remotamente que tú venías a un congelador constante, Ya, un congelador porque el invierno de hace años aquí había frío, aquí había nieve, nieve, nieve bueno, que cubría la ventana, la nieve era tan alta, ya, ¿verdad? digo yo, tú podías caminar de Bornholm a Suecia por el mar, porque el hielo era así. Alicia, cuando tú Ya, llegaste sí, directamente para Copenhague, yo directamente para aquí, para allá. pero viviste aquí en Copenhague. No, no, todo el tiempo. Me fui para la isla Bornholm, que es una isla Ajá, pequeña. Me fui para allá después de unos años que viví aquí. ajá. Nos mudamos porque mi marido era de la isla y los padres también, entonces nos mudamos para allá. Ujú. A ver, pero cuéntame un poquito con lujo de detalle. ¿Cómo fue ese primer día Eh, cuando tú aterrizaste en Dinamarca? Yo, mm, ¿Qué? yo, ya, ya, ya estaba Porque en Cuba no se conocía mucho nada, Dinamarca, no se conocía no se nada. conocía, no, yo no sabía Dinamarca, yo la vi nada más que por la televisión. Lo que me dijeron es que era la nieve, para mí era un país de Asia. Y yo creía que en el invierno, mira qué cabeza, que en el invierno la gente se iba para otros países y regresaba cuando era en verano. ¡Ay! Sí. Y mi marido me dice, ¿de qué tú estás hablando? Dígole, porque es imposible vivir en un país que es tan frío. Porque había mucho. Porque era jovencita y no tenía esa experiencia, ¿sabes? ¿Con qué edad llegaste aquí Yo a... tenía como unos 21 años, 22 años. Yo llegué jovencita aquí. Ahora, ¿cómo era tu vida cuando tú vivías en Cuba antes de que tú llegabas aquí? Cuba era un país libre, alegre, de fiesta, había de todo, Ay, no Alicia. faltaba nada. Ay, Alicia. Cogía ahí que una pierna iba a las 3 de la mañana en la esquina entre el Prado y una pierna ahí que de sándwich, unos batidos de mamey, unos batidos de mango, lo que tú quisieras. ¿Eh? Era. ¿Y qué hacías tú en Cuba? Yo bailaba, ¿Dónde bailabas, Alicia? yo bailé en Tropicana, bailé en Montmartre, bailé en Nacional Hotel, bailé en Capri, Oh. eso. Pero mi marido es tan celoso que no te ¿Tenías un hablo. marido celoso? Eso es porque un perro celoso se Porque celaba él de te todas maneras. conoció en Cuba, Él me conoció bailando. en Tropicana. Él me conoció bailando.
Cuando llego aquí de Dinamarca, se jodió la carabina. Me empecé a bailar, bailé en NIMP, bailé por BBC Teatro y en Unos. Y ahí se terminó, porque es tan celoso que no me Era muy deja, celoso. que no confiaba ni en hombre, ni en mujer, ni nada. Pero bueno, tú te Y me realizaste en tuve que Cuba. quitar del baile Sí. y atender mi casa. A Okay. ver, Alicia, So, cuéntame, yeah, cuando yeah, tú yeah, llegaste a Dinamarca, un yeah, poco más con detalles, yeah. Mm, ¿cómo era llegar siendo mujer caribeña, Cuba, que en aquel tiempo estaba en todo el bombo que llegó Fidel mm, Castro, que lo está cogiendo todo? mm, ¿Te mm. sentiste, cómo te sentiste? Bueno, primeramente me sentí un poco, porque yo creía que todas las mujeres aquí eran lesbianas, porque me tocaban nada más, así que no podía estar en un lado, porque, ay, qué linda, fue todo el mundo. Y yo le pregunté a mi marido, ¿aquí todas las mujeres son del otro lado o qué? Eso sí que no lo entendía, porque, oye, era, ay, eres cubana. Oh. Y ser cubana aquí yo era una reina. La gente me elevaba, porque, Es oye, decir, que no te sentiste invisible en no, ningún no, 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 momento. no, no, todo lo contrario, todo lo contrario. Pero existía, seguro que no existía ni escuela para aprender danés. Nada, nada. ¿Cómo aprendiste En entonces? aquel tiempo, sí, había una escuela, Ajá. en aquel tiempo, que costaba 1.500 coronas, que hoy en día es una porquería. Pero era intensivo, era 6 meses, 6 meses. En 6 meses me garantía que yo hablaba el danés. ¿Y era verdad? Yo qué sé, porque mi marido no me dejó porque había muchos hombres ¡Ay, Alicia! ¡Qué y machista y era! era celoso. Entonces no me dejó ir a la escuela. Entonces yo nunca fui a una escuela para aprender el danés. ¿Y dónde lo aprendiste? Por, preguntándole a la gente cómo se llama esto, cómo se llama esto. Entonces me lo repetían 2 o 3 veces y así. Porque mi esposo, si él no podía enseñarme, porque si yo no lo decía 3 veces correcto, me decía que yo era una estúpida como un pescado en una fuente. Entonces, como cubana que soy, perdona que no voy a decir la mala palabra, pero bueno, ya se pueden imaginar lo que iba a decirle. ¿Sí? Y ahí dije, no me enseñes más. Entonces yo le preguntaba a otra gente cómo se llama esto, cómo se llama esto, cómo se llama, y a poco aprendí por el oído, por la calle, Pero tú preguntando. aprendiste porque tú te sacaste Aprendí, carnet de pues conducir. claro que sí, me lo Tuviste saqué. negocio. Yo tuve negocio, claro que sí, Pues claro que entonces, sí. Pero apre- yo no aprendí el danés en la escuela. pero, Yo lo aprendí porque quería aprenderlo. pero cuánta, Porque hay interés. Si tú tienes interés, tú lo aprendes. miren qué lección. Ese es el interés que tú tienes. Si tú quieres, puedes. Si tú dices que no, no puedes, no puedes. Pero si te encaprichas, yo puedo, y yo puedo, y yo quiero, tú lo haces. Cueste Ale- lo que cueste. Alicia, So, disculpa que te interrumpa. yeah, En yeah, aquel tiempo, yeah. las leyes en Dinamarca con la inmigración eran más fáciles o más Claro dóciles. que sí, sí, faltaban gente de trabajo. Cogían personas para que trabajaran aquí porque no había muchos habitantes. Entonces había demasiado trabajo. Había demasiado trabajo. Demasiado trabajo y muy pocas manos. Entonces había extranjeros para trabajar aquí. Eso no había ningún problema. Todo lo contrario, más extranjeros mejor era. Ujú. Alicia, ¿qué tú crees de los cubanos que han llegado? Tú llevas 65 años y tú has visto todo tipo de Yo he cubanos, visto todo tipo todo, de cubano. cubanos, todo. ¿Qué crees de tú? A ver, ¿qué crees tú de la nación cubana cuando llega a un país como es este país del primer Mm, mundo? yeah. ¿Qué, qué nos ha faltado que no nos han enseñado en Cuba? Yeah. La cultura que se ha terminado en Cuba, que ya en aquel tiempo los cubanos ya, estaban muy bien educados. Y hoy en día los cubanos, perdona que lo diga, pero los cubanos hablan demasiado chapuchero, demasiado. El idioma ya se le ha perdido completamente, las letras hay que se le atraban y todas esas cosas. Y cuando llegan a Dinamarca, se creen que son los reyes de los reyes, la reina de las reinas. Y no es así.
Ajá, No es así, ajá, sí. porque en Dinamarca se dice un refrán, tú eres mejor que yo soy mejor que tú. Aquí Y todo el mundo, todo el mundo somos nivel. Y no todos los cubanos, no todas las cubanas, pero muchísimos cubanos se creen que son mejores que ellos, sí, porque vienen de Cuba. sí. Están confundidos. Eso es una arrogancia Una que arrogancia que tienen tenemos. los cubanos, no todos los No, cubanos, pero muchísimos lo tienen. sí, sí, tienes toda la Muchísimos razón con eso, cubanos sí. tienen esa arrogancia. Entonces el cubano que llega aquí, no somos unidos verdaderamente. Hay muchos bretes, muchas cosas. Y el único país que no es unido somos los cubanos en Dinamarca. En Dinamarca no tenemos un club de cubanos, Es verdad. porque no existe, porque no se puede hacer, porque el cubano no, No se no se organiza. organiza, no tiene eso de organizarse, y si hace cualquier cosa es demasiado brete. Entonces no funciona. Es verdad, mucho chisme. Entonces el único país que no tiene, no está organizado, y como Chile, como Como Brasil, como Brasil. muchísimos veces, Tienes toda la que razón. tienen, que todos los brasileños se reúnen, hacen su fiesta. El cubano, porque el cubano tiene demasiado envidia, cree que tú tienes más que yo, que tienes que yo, es demasiado. Entonces tú piensas que influyó la cultura, la educación, justo cuando Fidel Castro entró, Entró ya. porque se decía que Cuba era la potencia Ya, ya, de la educación, pero ya, ahora nos damos cuenta que no hay tal que no es potencia, así, no, no lo hay, no porque lo hemos hay. echado para atrás Hemos completamente. echado para atrás completamente. Y si hoy, cuando yo llegué a Cuba, no hace mucho, hace unos años atrás, yo no sabía ni lo que hablaban, porque yo entendía el idioma, y soy cubana. Por mí soy cubana, me muero cubana, nací cubana y me muero cubana. Pero el idioma ese yo no lo entendía. Porque dime, ¿qué es lo que es un fula? Fula, yo creía que era un pájaro. Fula. Yo no tengo pájaro. Fula. Dame un fula, es un pájaro de Dinamarca. Yo no lo tengo, yo no entendía eso. Alicia, muchas veces se dice que el, el idioma cubano es el idioma cubano, que no es el castellano, No, pero porque este idioma que tiene en Cuba es un dialecto que han cogido, que no es cubano tampoco, yo no sé ni qué es, porque hablan completamente chapuchero. Oye, qué bola, qué es lo que es eso. Yo no entendía lo que era, qué bola, yo no vuelo, yo no tengo alas, qué bola. Eso yo no entendía, y soy cubana, pero yo no entonces, entendía ese idioma. sí, entonces, claro, hace falta la educación Que en no la Cuba, tienen, es solamente una la ha utopía perdido. que se piensa que Cuba la gente son letradas y no sé qué, Ya, ya. y se ha perdido. El idioma se ha Ahora, perdido. hablando esto de educación, Mm, formaste una familia grande que tiene Alicia aquí. sí. ¿Cómo fue esto de criar con alma cubana en Escandinavia a tus hijos, nietos? Ya, ¿cómo se creen? Bueno, mitad y mitad. Mitad, mitad. Ya. Pero no hablan español. No No, hablan no español. hablan español porque no. Porque mi suegra no quiso que yo enseñara a mis hijos mi idioma. Porque dice ella que vivían aquí y tenía que aprender el danés y no el latín. Entonces no me dejaron. Pues yo crié a mis hijos con arroz y frijoles. Es decir, que de alguna Arroz y manera, frijoles y los y tostones, picadillo y la tortones, yuca, picadillo, plátano frito y todas esas cosas. Entonces yo mezclo danés y cubano. ¿no? Y con la música también. Y la música siempre, la música. Pero en aquel tiempo no En- había música latina aquí, no había ninguno. no había música latina. Ay, Pero y entonces, en aquel tiempo no había música latina, no había nada, no había, ¿y cómo tú te dabas la energía caribeña no con la había, música? ¿Cómo lo hacías? no había, porque la tengo aquí en mi cerebro, porque soy cubana y me morí cubana. Pero no había música latina. Y no había club. No había nada latino, nada, nada, ¿Te nada. sentiste sola? Me sentí sola, verdaderamente. Yo quería regresar a Cuba de nuevo, Sí. pero me dijeron que, que salía, no podía entrar. Pero si me hubieran dejado entrar en Cuba, yo hubiera estado en Cuba hoy en día. Yo no quería estar aquí, yo quería irme a Cuba.
porque no tenía nadie con hablar con español, no oía nada de la música, nada, absolutamente nada. La única persona que hablaba español que fue un cura español. Cuando me dijeron que el cura español, había un cura español, por favor, corrí, corrí para la iglesia. Entonces ahí fue donde empecé a hablar español, después de tanto tiempo sin hablar mi propio idioma. ¿Cuánto te demoraste De, en regresar a Cuba? oh, yo no podía regresar a Cuba, estás loca. ¿Te demoraste muchos años? Yo me demoré como 12, 13 años, o lo más, porque yo no podía regresar a Cuba. Porque sabías que si regresabas no te dejaban No me salir. dejaban salir. Ya, ya, ya. Hasta los paquetes que tú le mandaba a mi mamá, los registraban, los miraban. Había nada más que una vez se empaqueté y había un hoja de laurel y se lo confiscaron completamente, todo. Si llamaba por teléfono, mi mamá me decía, Codo, cuidado mi niña, Era un código para que cuidado mi no... niña, aprende el idioma, aprende el idioma. Quiere decir que no hable tanto, Ah, porque lo censuran, lo oyen todo. En aquel tiempo no era entonces en tan, aquel tiempo todo fue... todo fue era una dictadura. era una dictadura. Era una Lo que dictadura pasa es que en como, aquel tiempo no lo veían nah, así. no lo veía. Las PBD hablan, tú tienes que tener cuidado, no hablar tanto porque te están oyendo. Hasta la embajada de Cuba, de Dinamarca, hay que escribir. Tú no podías hablar porque te, te estaban espionando. Si eres cubano y ibas a la embajada de Dinamarca, todo era por escrito. Ajá. Entonces tú hablabas con el consulado y que como esto, pero todo era por escrito, porque si no, te están oyendo. Eso Ay, lo que hay no, que oír en este no podcast, era fácil, en no este era fácil, podcast. no, Alicia, no hay que era darte fácil, una no medalla. era fácil. Yo la pasé dura. Aquí ahora, hoy en día los cubanos vienen y están así. Tienen escuelas, le dan dinero, le dan todo. Cuando yo llegué, no me daban nada, no tenía nada. Eso fue duro para aprender el idioma, para comprar, por ejemplo, no había supermercado, ¿No? no existía supermercado. ¿Y qué había? Había como una bodega, por ejemplo, el Ah, carnicero, el que vende pescado, como el que en vende, Cuba como en Cuba, antiguamente. era así, porque no había supermercado. No había supermercado en aquel tiempo. Ahora, Alicia, So, qué fue lo que te enganchó del hombre nórdico? la nariz de él, que tenía una nariz bella, ¿Verdad? afiladita, 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 porque era musculoso, era guapo, también era guapo. Era Ah, guapo también. entonces te diste con una cosa como Era guapo también. engancharse Era guapo también. Y mi mamá me decía, no te cases con un blanco porque te va a decir negra bembona. pero entonces Pero él él era también, guapo y teníamos la misma edad. eran, claro, Él nació en entonces, 1938, el 24 de noviembre, de enero, y ajá. yo en septiembre. So, teníamos la misma edad. Ven acá, Alicia, pero él también estaba encantado contigo. Oh, Tú ya, también le sacaste el encantado, no aliento estaba encarnado, no importa, encarnado. encarnado. Porque los celos y que lo mataba. Porque la única, yo no podía ir a un restaurante porque si iba a un restaurante, esto, me quitaban el abrigo y todo, y él no lo resistía. Imagínate, todos son blancos en aquel tiempo, y la única mulata, la única negra soy yo. Eso, todos tus ojos hacían así. Todos los ojos estaban en mí, todos, todos los ojos estaban en mí. Yo me tenía casi. Alicia, ¿cuántas hijas tienes? Yo tengo 3 hijas. ¿Cuántas nietas tienes o nietos? Yo tengo 10 nietos Oh, y wow. 5, 10 nietos y 5 bisnietos, Ay, tienes una familia más o grande, menos, más o menos. más o menos, más o menos. Tú estás diciendo números, ¿eh? Ya, 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 ya.
Pero bueno, Pero bueno, los tengo, pero no estamos juntos. no, porque aquí se vive, Juntos, pero no revueltos. no, porque aquí se vive de una forma Ya, diferente. aquí es Aquí, distinto. aquí la gente no es como en Cuba, que cada 5 minutos están en la casa contigo, te llaman por teléfono y vamos aquí, todo el mundo. No, No, aquí no. cada cual tiene su Ya, vida y claro, se ya, respeta la ya, privacidad de los jóvenes ya. también. Dicen, Entonces, ya, aquí ya, se dice que son egoístas, pero no es así. Es que la son vida aquí individuales, ya, ya, también es ya, la ya, edad y que la vida ya. aquí es Te diferente. invitan y cuando es Navidad o lo es un cumpleaños, entonces te invitan, ¿sí? Sí. ¿Sí? Pero si no, todo el mundo tiene su vida. Alicia, ¿extrañas a Cuba? Ya, Sí. que yo extraño Cuba. ¿Qué extrañas de Cuba? Ya, yo extraño de Cuba y la comida y que la manera de vivir, la gente en aquel tiempo. Pues tengo la mentalidad de aquel tiempo. Y Por eso se so, dice que lo tengo la extraña. mentalidad de aquel tiempo. Y en Cuba y que si te falta algo y que tú dices, María, tiene un poco de café, María, tiene esto. En aquel tiempo era así, Ya, y Alicia. aquí ya, en aquel tiempo ya. Sí. Yo creo que Ya, todavía ya, tú estás ya. en aquel, lo que Yo tengo, pasó, ya, de lo sí, que pasó yo. en aquel Ya, tiempo. pero pues, Porque a mí se me han ah, quitado los deseos de ir. ya, ya, Porque yo lo que tengo en mi cabeza son los baches de Cuba, ya, pero yo tengo, mis ya, la vecinos que no miseria, tienen ni qué ya, comer, ver ya, el ya, sufrimiento, ver la gente enferma, ya, y ya, eso me da un estrés ya, terrible. Y es lo que tengo. Recuerdo muchas cosas también mías de la ya, infancia, de pero es lo que infancia, tú dices, tú viviste el yo tiempo viví el antes de tiempo Fidel bueno ahí, Castro, ya, ya, que tú ya, viste qué cosa era tenerlo todo, todo, que la gente ya, comía, ya, que la ya, gente vivía. ya, ya. Carlito García, Carlito García era una divinidad, limpiecito y todo. Carlito García, Sí. el hospital Carlito García. Mira que cómo está el hospital hoy en día. No, todo ahora Pero hay está diablo, que, eso yo tengo la mentalidad de aquel tiempo y que era una divinidad. El aire de Cuba y qué lindo. el Arte Club en Marianao. Ay, qué lindo, El Arte Alicia. Club en Marianao. Ah, Alicia, mira, mm, nos vamos a ir al mm, Expo. Mire, ella sigue pensando mm. en el Club de Marianao. Esas langostas que no comía. Ay, Lango. Mm. Alicia, nos vamos a un corte, Nos vamos. al corte para no, tenemos a esta chica dominicana que es nuestro sponsor. Recuerde, abajo está el link para que ustedes le compren sus empanadas. También hace dulces para Mm. confirmaciones, fiestas, para lo que sea. Nos vamos y no se vaya, que todavía Alicia tiene mucho de qué contar ¿Y cómo queda? y cómo queda. Ya se puede imaginar. Es un chorro. Nos vamos. Chao.